Sobre esta minuta que Ricardo propone Monreal, el la voto Cámara de particular de Diputados, Morena. que se ha convertido en un dictamen nuestro, que desde nuestro punto de vista es fundamental para la vida del país. ¿De qué se trata este transitorio? Quinto transitorio. Es simplemente extender el plazo de marzo del 2024 a marzo del 2028 para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública en el país. Desde hace 27 años, las Fuerzas Armadas han auxiliado a las labores de seguridad pública. Deben de recordarlo el PRI y el PAN cuando gobernaron, que uno de los reclamos de los generales, del secretario de la Defensa, de los comandantes de zonas militares, del espectro superior de las Fuerzas Armadas fue siempre: denme garantías constitucionales y base constitucional para actuar. Fue un reclamo de siempre de las Fuerzas Armadas y no se logró sino hasta el 2019, cuando creamos la Guardia Nacional. Ahí, en el quinto transitorio que ahora discutimos, por unanimidad le otorgamos a las Fuerzas Armadas su garante constitucional, su asidero constitucional. Y allí, en el momento del debate parlamentario, deberán de releerlo algunos de nosotros, nadie habló, cuando otorgamos los 5 años, de que con ese plazo se estaba militarizando al país. Nadie, ninguna votó en contra de que le otorgáramos 5 años a las Fuerzas Armadas para que la transición de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional ocurriera y pudieran retornar a los cuarteles soldados, militares y marinos. Este es un falso debate. No estamos hablando de las leyes ordinarias que, por cierto, entrarán en proceso de revisión jurisdiccional. No, estamos hablando de un transitorio simplemente que amplía lo que ya nosotros aprobamos por unanimidad. ¿Por qué ahora se ha pensado por la colegisladora y por muchos de nosotros que debe de ampliarse hasta marzo del 2028? Por razones de racionalidad, por razones de oportunidad, por razones de sensatez y de probidad. Nadie en su sano juicio puede pensar que en 18 meses, óiganlo bien, 18 meses que se concluye el plazo que otorgamos, vaya a existir un cuerpo policíaco del nivel del Ejército y las Fuerzas Armadas. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles y nadie racionalmente piensa que los 100,000 soldados y marinos que están en nuestros municipios, en nuestros estados, en nuestras regiones, vayan a retornar a los cuarteles. Aunque es su obligación, lo harán y dejarán solos a nuestros pueblos. Los únicos que estarán contentos son
son los delincuentes y la delincuencia organizada, porque no habrá quien los contenga. Es un argumento racional, pero también es un argumento de sensatez, de sensatez. Díganme ustedes, ¿por qué involucrar el debate de la militarización, que yo tengo mis argumentos, con esta modificación constitucional concreta? Es el quinto transitorio, es ampliar 4 años el que las Fuerzas Armadas puedan prestar labores de seguridad pública subordinada, auxiliar, regulada, dependiente de la autoridad civil. Por eso es sensato y es oportuno, porque escuchaba los argumentos de la senadora Claudia Ruiz Massieu, inteligente, sus argumentos, y los de Damián Cepeda, pero la oportunidad, le diría yo, es al contrario. ¿Cuándo es más oportuno debatir esta reforma? ¿En este momento o en marzo del 2024? Cuando se concluye el plazo para que regresen los soldados y los marinos a los cuarteles. ¿Cuándo es más oportuno? Les pregunto, ¿hoy o en el 24 de marzo? No es así, porque en marzo del 24, usted me responde, senadora, no, en marzo del 24 estará la plenitud de las campañas políticas, 60 días antes de la elección presidencial, 60 días antes de renovar la totalidad de los diputados y senadores, 2,000 municipios en contienda, 9 gobernaturas. Si en este momento no podemos ponernos de acuerdo con esta reforma, ¿creen ustedes con seriedad que lo vamos a hacer en marzo del 2024? Donde la polarización, la crispación y el ambiente de desencuentro será real. Yo no creo que la elección vaya a ser un día de campo para nadie. Yo creo que va a ser una elección competida. Por esa razón, ese es el tema de la oportunidad y de la previsibilidad, porque es una reforma previsible que prevé lo que viene. Nosotros tenemos la obligación de prever acontecimientos futuros de realización incierta. Esa es nuestra obligación constitucional. Y aunque algunos no quisieran tocarlo, pero díganme ustedes, ¿qué va a suceder si la Corte, que está recibiendo los recursos de acciones de inconstitucionalidad sobre 4 leyes que se aprobaron la semana pasada, resuelve en uno u otro sentido? ¿Qué pasaría si la Corte resuelve declarar inconstitucionales algunos artículos o todos de las 4 leyes ordinarias que se aprobaron en materia de Guardia Nacional? Senador Monreal, ¿Sí? ¿Con qué objeto, senadora Nadia? Coordinador, si me lo ¿Acepta permite. el orador la pregunta? Sí, con respeto, con mucho gusto. Muchas Adelante, gracias. senador. Un minuto para la pregunta y un minuto para la respuesta. Presidente, es un debate muy importante, yo no la reduciría a un minuto. Digo, Adelante, no soy el senadora presidente, pero es un debate muy importante. Muchas gracias, Y yo no coordinador. tengo... Un minuto. Adelante, senadora Nadia. Gracias, coordinador. Pasa Únicamente para puntualizar de manera muy respetuosa que la posición que hemos tenido como bloque ha sido justo lo que usted menciona, no llegar al 24, pero sí construir un acuerdo conjunto donde siempre se beneficie la sociedad y que no sometan a consideración de este poder algo improvisado, algo que pareciera llevar
a toda prisa un interés político y un pacto de impunidad. ¿Estaría usted de acuerdo? Porque como lo hemos dicho, con nuestros votos cuentan siempre para el bien de México. Es cuanto, presidente. Gracias. Me da pie, Adelante. senadora, para decirle que su pregunta es correcta. Yo pienso que podemos dar más tiempo. O sea, yo no estoy por la prisa. No me ganan los tiempos. Aquí en el Senado hemos dado todos los trámites formales. Nunca hemos otorgado trámites fast track o vía rápida. Y yo le diría, senadora Nadia, que estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema. Por eso. Pero me están preguntando, Xochitl, es que tú eres muy inquieta y a veces no me dejas hablar, Xochitl. Pero estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Ahora, miren, las interpelaciones normalmente tienen el propósito de desilvanar. Como yo no leo, no tengo problemas para volver a hilvanar. Entonces, comentábamos que la previsibilidad de la propuesta de reforma constitucional tiene ese propósito. Y díganme ustedes, retomando el hilo de la discusión y del debate, ¿qué sucederá en la práctica si la Corte resolviera declarar inconstitucionales esas normas? ¿Tendría que regresarse el control operativo y administrativo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Es decir, dejaría de tener efectos o anularía el control que ahora ejerce la Sedena sobre la Guardia Nacional. Y al mismo tiempo de la resolución, más o menos en el mismo plazo, se concluye el que los soldados y los marinos regresen a los cuarteles. Nadie puede negar que se presentará una crisis profunda en materia de seguridad pública. Nadie puede negar en su sano juicio que va a haber un problema más grave y que los únicos que van a ganar son los delincuentes al no tener cuerpos policíacos que los combatan o los enfrenten. ¿Cómo improvisar en 16 meses, 18 meses, un cuerpo de élite como los soldados con disciplina, adiestramiento, armas? ¿Cómo poderlo hacer? ¿O cómo poder deshacerse de lo que durante 26 años de manera inconstitucional se usó por los gobiernos anteriores? Y digo se usó al ejército y a las fuerzas armadas. Nosotros no lo hemos hecho. Por eso este quinto transitorio le otorgó constitucionalidad al actuar del ejército. Yo sí creo en el ejército, creo en su honorabilidad, creo en que tenemos instituciones en las Fuerzas Armadas únicas. Por eso tienen tanta aceptación en la ciudadanía y en el sector popular. Por eso es una reforma oportuna, racional, sensata, previsora. Ahora bien, les hago una propuesta que la puede formalizar o acordar las comisiones. Demos tiempo a la discusión. Más tiempo. ¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me pueda acompañar. Ahora resulta que no quieren. No, es que es lo que la mayoría decida. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuché en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No, rechazo totalmente que haya presión, y yo les planteo que las comisiones dictaminadoras
de puntos constitucionales y estudios legislativos, regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México! Senador Damián, ¿con qué objeto? Por alusiones, senador Damián. Adelante, senador Damián, por alusiones. Y luego el senador Julián Rementería. Por alusiones, adelante. Hasta 5 minutos por alusiones. Permítame, senador Damián. Esta honorable asamblea, está en el uso de la palabra el senador Damián por alusiones personales hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Adelante, senador Damián. Muchas gracias, presidente. Con claridad y contundencia lo decimos. El día de hoy muere el intento de este gobierno de militarizar la seguridad pública en este país. Hoy aquí vamos a votar y hoy aquí lo vamos a rechazar porque es algo negativo para este país. Nosotros no mordemos anzuelos, nosotros defendemos a nuestro país. Hacía muchas preguntas el coordinador de los senadores de Morena, hacía muchas preguntas y decía en un discurso que casi me convence, que, estoy siendo sarcástico obviamente, que pues lo que pasa es que están siendo previsibles y que quieren desde ahorita resolver el problema del 24. No, lo que pasa es que ahorita doblaron a legisladores y por eso estamos aquí. Esa es la verdad y fue la coyuntura, porque la pregunta expresa es, el tema que tenemos que centrar es, ¿por qué no debatirlo hoy? Porque no se ha cumplido la condición con la cual se aprobó ese transitorio. El transitorio existe solo con un motivo, porque se prometió y se puso en la Constitución que se iba a ser un cuerpo civil que no existe y lamento decir, no va a existir en tanto sea presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dijo. Se dijo para poner ese transitorio que se iba a fortalecer policías y municipales. No se va a fortalecer policías estatales y municipales en tanto sea presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que en tanto sea presidente Andrés Manuel López Obrador, no le vamos a dar un cheque en blanco para que use las Fuerzas Armadas. Y aquí se viene a poner una disyuntiva como si fuera todo, nada, blanco y negro, que si mañana llega marzo de 2024 y se van a ir todas las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Por favor, hombre, seamos serios. Ni siquiera se necesita el transitorio ese. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Mexicana ya dijo, las Fuerzas Armadas pueden ayudar, con o sin transitorio, siempre y cuando lo hagan de manera extraordinaria, es decir, no encargados en todo el país como están hoy. Siempre y cuando lo hagan de manera subordinada a los civiles, siempre y cuando lo hagan de manera complementaria a un cuerpo principal de policía civil, que no existe hoy en México, pues. Siempre y cuando lo hagan de manera temporal y siempre y cuando lo hagan de manera regulada. Hagamos una ley, compañeros, hagamos una ley que regule, no una vez, no 2 veces, que regule de aquí para siempre cómo, cuándo y en qué condiciones pueden de manera extraordinaria, subordinada, fiscalizada, temporal y complementaria las Fuerzas Armadas ayudar. Y acabamos el problema, pero no, es que eso no es lo que están planteando. Lo que está planteando el presidente es entregarle la seguridad pública a las Fuerzas Armadas y eso ya fracasó. Eso ya fracasó en México.
¿Por qué habría de resultar distinto? Así es que no, aquí nadie está condenando a que se abandonen a los gobiernos estatales. Ese es un chantaje vil y barato que le están haciendo desde Presidencia de la República a los gobernadores y gobernadoras. Claro que quieren la ayuda de las fuerzas federales, por supuesto, y es una obligación constitucional dárselas. Que se oiga bien y que se oiga claro. Nosotros queremos fortalecer la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional que aprobamos aquí en el Senado de la República, no la que quiere formar con militares el presidente de la República. Así es que no caigamos en falsos debates. Aquí estamos para dar la cara. Lo decimos con claridad. ¿Quieren cambiar la realidad de la seguridad pública en el país? ¿Estamos listos todos para aprobar una estrategia de seguridad pública distinta? ¿Quieren militarizar México? Quédense solos con sus votos, que no les van a alcanzar. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Julián? Como dijo el coordinador, no hay debate, estamos en votos particulares. Pidió la palabra la senadora Xóchitl por alusiones personales. Tiene 5... ¿Bajo qué procedimiento? Permítame, no he dado trámite, permítame. La senadora Xóchitl Gálvez, por alusiones personales, tiene hasta 5 minutos. La senadora Claudia Ruiz Massieu por alusiones también.